Hoy 30 de junio recordamos a los santos protomártires de la Iglesia romana, que entregaron su vida los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La persecución de los santos protomártires de la Iglesia romana bajo el emperador Nerón es un evento significativo en la historia temprana del cristianismo y del Imperio romano. Para entender por qué Nerón llevó a cabo esta persecución, es esencial considerar el contexto político, social y religioso de la época. En el siglo I, el Imperio romano era la potencia dominante en el mundo mediterráneo. Gobernado por una serie de emperadores, el imperio abarcaba vastos territorios y una diversidad de culturas. La Pax Romana, o paz romana, aseguraba una relativa estabilidad y prosperidad, pero también implicaba la necesidad de mantener el orden y la lealtad en sus provincias. Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido simplemente como Nerón, fue el quinto emperador de Roma y gobernó desde el año 54 hasta su muerte en el 68 después de Cristo. Su reinado comenzó con expectativas positivas, pero con el tiempo se caracterizó por un comportamiento cada vez más despótico y extravagante. El cristianismo surgió en Judea, una provincia romana, durante el primer siglo. Basado en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el cristianismo comenzó como una pequeña secta dentro del judaísmo. Con el tiempo, sus seguidores, conocidos como cristianos, se expandieron por todo el Imperio romano, llevando su mensaje de salvación y vida eterna. En Roma, los cristianos formaban una minoría religiosa que vivía principalmente en los barrios más pobres de la ciudad. A menudo se reunían en casas privadas para celebrar sus rituales y liturgias. Su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador como una deidad los hacía sospechosos y a menudo impopulares entre la población romana. El evento clave que desencadenó la persecución de los cristianos fue el Gran Incendio de Roma, que ocurrió en julio del año 64 después de Cristo. El fuego devastó gran parte de la ciudad, destruyendo barrios enteros y dejando a miles de personas sin hogar. La magnitud del desastre fue tal que provocó pánico y caos entre los habitantes de Roma. Inmediatamente después del incendio, comenzaron a circular rumores de que el propio Nerón había ordenado el fuego para poder reconstruir Roma según sus propios deseos y planes arquitectónicos. Estos rumores fueron alimentados por el comportamiento extravagante de Nerón, incluyendo la construcción de su palacio, la Domus Aurea, en las áreas devastadas por el incendio. Frente a la creciente hostilidad y sospecha del pueblo, Nerón necesitaba encontrar un chivo expiatorio para desviar la culpa de sí mismo. Los cristianos, ya considerados una secta extraña y sospechosa, fueron el objetivo perfecto. Nerón acusó a los cristianos de iniciar el incendio. Esta acusación resonó entre la población romana debido a la desconfianza y el desconocimiento generalizado sobre las prácticas y creencias cristianas. La propaganda oficial presentó a los cristianos como enemigos del Estado y de la civilización romana. La persecución bajo Nerón fue brutal. Los cristianos fueron arrestados en masa, sometidos a torturas y ejecutados de manera pública y humillante. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros salvajes, mientras que otros fueron crucificados o quemados vivos para servir de iluminación nocturna en los jardines de Nerón. Esta persecución tuvo un impacto devastador en la comunidad cristiana de Roma. Muchos líderes y miembros prominentes fueron asesinados, incluyendo posiblemente a los apóstoles Pedro y Pablo. Sin embargo, lejos de destruir la fe cristiana, esta persecución consolidó la identidad de los cristianos como mártires y testigos de su fe, fortaleciendo su comunidad y convicción. La decisión de Nerón de perseguir a los cristianos estaba motivada por la necesidad de desviar la atención de las críticas hacia su gobierno y consolidar su poder mediante la eliminación de un grupo percibido como subversivo. Al culpar a los cristianos, Nerón no solo intentaba protegerse, sino también apaciguar a la población romana enojada y traumatizada por el incendio. Además de las razones políticas, también hubo un componente religioso en la persecución. La negativa de los cristianos a participar en el culto imperial y en los rituales religiosos romanos se veía como una amenaza a la Pax Theorum, la paz con los dioses, que se creía esencial para la prosperidad y estabilidad del imperio.
La persecución de los cristianos fue una manera de reafirmar la supremacía de la religión y las tradiciones romanas. Lejos de suprimir el cristianismo, la persecución neroniana tuvo el efecto contrario. Los relatos de martirio y la firmeza de los cristianos ante la tortura y la muerte inspiraron a muchos y atrajeron nuevos conversos. La figura del mártir se convirtió en un símbolo poderoso dentro del cristianismo, fortaleciendo la fe y la solidaridad entre los creyentes. La persecución de los cristianos contribuyó significativamente a la imagen negativa de Nerón en la historia. Considerado un tirano cruel y caprichoso, Nerón es recordado como uno de los emperadores más infames de Roma. Su reinado terminó en caos y su suicidio en el año 68 después de Cristo dejó un legado de inestabilidad política. La persecución de los santos protomártires de la Iglesia romana bajo Nerón es un capítulo oscuro pero crucial en la historia del cristianismo y del Imperio romano. Aunque motivada por una combinación de factores políticos, sociales y religiosos, esta persecución no logró su objetivo de erradicar el cristianismo. En cambio, fortaleció la fe de los cristianos y sentó las bases para la expansión de una religión que eventualmente transformaría el mundo romano y más allá. Esta narración ofrece una visión comprensiva de los eventos y factores que llevaron a la persecución de los cristianos por parte de Nerón. Si necesitas más detalles o algún aspecto específico, estaré encantado de ampliarlo. La exactitud del número de protomártires que murieron durante la persecución de Nerón no está claramente documentada en las fuentes históricas. Los relatos contemporáneos y posteriores, como los escritos por Tácito y Suetonio, mencionan la brutalidad de las persecuciones pero no ofrecen cifras exactas. El historiador romano Tácito, en sus Anales, libro 15, capítulos 44, describe la persecución de los cristianos bajo Nerón tras el gran incendio de Roma. Tácito menciona que un gran número de cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados, pero no proporciona una cifra específica. Suetonio, otro historiador romano, menciona en las vidas de los 12 césares que Nerón castigó a los cristianos, pero tampoco especifica cuántos murieron. Las tradiciones cristianas y algunos relatos de los primeros padres de la Iglesia sugieren que la persecución fue extensa y que muchos cristianos murieron como mártires. Se cree que algunos de los líderes cristianos más prominentes, como los apóstoles Pedro y Pablo, fueron ejecutados durante esta persecución.